como siguiente punto, la literatura y las artes al servicio de la ideología. O sea que en esta creación del hombre nuevo, del hombre soviético, la literatura es un terreno clave de este frente ideológico. El Comité Central declara que la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la música y la radio deben tomar parte en la lucha contra la ideología burguesa, es la revolución cultural, digamos así. Y así se promueve a lo que llaman ellos los trabajadores de choque, udarniki, trabajadores de choque de la literatura, es decir, los literatos que son soldados al servicio del marxismo, que al fin, podríamos decir humorísticamente, la literatura se convierte en un asunto demasiado importante para que se lo confíe a los escritores. Un personaje importante en el campo literario es Máximo Gorki. Gorki, en 1932, había sido visitado por Stalin en su casa. Él antes, Gorki, había vivido en Capri, es una vida muy poco socialista, en Capri no es un lugar generalmente de vía miseria, pero allí recibía carta tras carta, véngase a Rusia, pero era un escritor que hablaba contra las injusticias y eso, y por fin él se fue a Rusia, y ahí fue apresado propiamente por el aparato, y comenzó a escribir otra vez contra las injusticias, pero las injusticias que se cometían fuera de la URSS. No era miembro del partido, así que quedaba como un hombre independiente, pero en realidad cuando quiso salir luego de Rusia no le permitieron salir, y permaneció en la URSS hasta su muerte en 1936, que murió de una manera muy extraña. Según creo que me parece que leí en las memorias de la hija de Stalin, sugiere que su padre lo hizo liquidar, que él que lo había traído de Capri, lo había traído para ser el gran literato del régimen, Gorki. Y así entonces en sus discursos, en sus cartas a sus amigos extranjeros, Gorki estigmatiza las leyendas sobre el trabajo forzado en la URSS, vitupera la fábula bien vulgar, dice, según la cual había una dictadura personal entre los escritores, son mentiras del extranjero, toda la colectivización. Bien, y Gorki es nombrado por Stalin al frente de la cultura rusa y cumple su obra maravilla. Desde lo alto de la tribuna de un congreso por él citado, Víctor Shklovsky, un soviético, denuncia en estos términos a Dostoyevsky: si Fedor Mikhailovich hubiese venido aquí, podríamos juzgarlo como herederos de la humanidad, como gente que juzga a un traidor. No se puede comprender a Dostoyevsky fuera de la revolución, y no se puede comprenderlo de otra manera que un traidor. Y así entonces se forma la Unión de Escritores Soviéticos. Y sobre este modelo también se forma la unión, digamos así, en otros campos culturales. Se espera que con el tiempo se valore el notable, como dice uno de ellos, trabajo cultural de los chequistas, trabajo cultural de la GPU, digamos la checa, el trabajo cultural. En el Gulag, Solzhenitsyn se encargaría de ello, ¿no es cierto?, de describir literariamente el trabajo cultural que hacen la GPU. Quiero que a la bayoneta se asimile la pluma, decía un dirigente literario, Mayakovsky. Entonces, la bayoneta y la pluma. La pluma es una bayoneta al servicio de la ideología. En el transcurso de medio siglo, esta metáfora de Mayakovsky, gran cantor de la revolución, se ha convertido en el axioma de la cultura socialista. La palabra artística ha sido siempre un arma muy afilada en la lucha para el triunfo del marxismo, en el combate ideológico, afirma una resolución de 1982 del Comité Central. El arma poderosa que tienen en sus manos, le dijo Andropov, debe servir a la causa del comunismo. Se instaura al mismo tiempo una fuerte censura. A los 10 días de la revolución, una censura que controla en la práctica cada palabra pronunciada o impresa. En 1928 dijo Dovzhenko, un soviético, que el verdadero artista no es el que tiene talento o genio, ni el que está dedicado a la causa de la revolución, sino el que siempre dice sí al partido, ¿se entiende? El gobierno determina el número de ejemplares de libros que debe editarse, no según el gusto de los autores, sino a la inversa. La tirada determina el número de lectores, y así se hace ediciones de millones de libros. En primer lugar lo ocupan las obras de Lenin. En 1980 su tiraje era de 15 millones de ejemplares.
Por otra parte, el éxito de un autor depende menos del número de obras puestas en el mercado que de la utilización que de su texto se hace por los medios de difusión, televisión, radio, cine. Todos los libros importantes pues pasan al cine. Por eso un alemán estúpido que fue a Rusia e hizo un estudio de los bestsellers rusos, quedó impresionado. Dijo, casi todos los bestsellers son de autores bolcheviques. Sí, son los únicos que se leen. No hay otros autores que eso. De todos modos, digamos, para corregir lo que acabo de decir, si bien se hacen ediciones monstruosas, 5 millones, por ejemplo, de ejemplares del premio Lenin de literatura Brezhnev, que de literato no tenía nada, pero le hicieron premio Lenin de literatura, una tirada de 5 millones de ejemplares a 20 kopecks cada uno, es menos de un austral cada uno. Estas ediciones, digo, a pesar de que esto es lo que más se vende, porque es lo más barato y lo que todos tienen en sus manos, existen también los autores escondidos, los Pasternak, los Solzhenitsyn. Todos estos nombres han desaparecido, por supuesto, de los diccionarios, de las enciclopedias, de los manuales, pero, por ejemplo, Pasternak aparece en un índice sutil. En 20 años, por ejemplo, se lo ha editado 4 veces, en una edición muy limitada, sus poemas, y sobre todo en una edición dedicada al exterior. Entonces, los bobos del extranjero dicen que bien se está abriendo Rusia, ahora está permitiendo que se edite Pasternak. Pero los rusos, para leer a Pasternak, tienen que hacer cola, digamos así. Tanto para leer a Tolstoy, a Pushkin, a los grandes clásicos rusos, a Gogol, que tienen sus estatuas en cada ciudad soviética, pero no se encuentran en las librerías. Leerlos depende de un extraño sistema de suscripción. Se piden las obras de estos escritores del mismo modo que se encarga un auto. Hay que ponerse en una cola, digamos así, o una heladera. Es decir, hay que anotarse en una lista de espera. Estar informado cuando se publica y no perder la oportunidad. Y están, por supuesto, entre medio los especuladores que venden en el mercado negro estas obras. El soviético es un gran lector. Me he impresionado cuando estuve en Rusia, en todos los lados, subterráneos, colectivos, están siempre leyendo, leen muchísimo. Y algunos de esos libros son libros escondidos, por supuesto. Son libros que no se venden en las librerías. Pero, evidentemente, supongo yo que la mayor parte de la gente se alimenta de la literatura soviética. La censura no es más que el primer y más visible de los anillos que aprisionan al escritor, al pintor y en general al creador soviético. El segundo es más duro porque es interior, se trata de la autocensura, el círculo mágico de los mitos impuestos, de los personajes autorizados, de los signos permitidos. Ningún escritor soviético que quiere que lo editen en su país puede escapar a ese círculo, a no ser que sea uno de gran nivel, tipo Solzhenitsyn, que tiene que hacer grandes piruetas para poder sacar algo. Esto, por supuesto, ha producido un gran bajón en la literatura. Como dice Berdyaev, si bien el hombre ruso es muy inteligente e incluso tiene grandes posibilidades de lectura, dice, sin embargo, dice Berdyaev, ningún hombre eminente, ninguna figura que se destaque ha aparecido en estos últimos años. Recuerdo, dice él, la palabra de Dostoyevsky, ahogaremos al genio desde la cuna. El trabajo, dice, se produce por el colectivo anónimo que elabora la línea general sometida a sus directivas, verdadero plan quinquenal en el sector filosófico. En cuanto a los diarios, la prensa, los diarios, por supuesto, van manifestando, mostrando las grandezas, digamos así, del mundo soviético, y así habla de las inauguraciones de fábricas constantemente, de agua corriente, pero a veces pone críticas, pero son críticas, como bien dicen los autores, los expertos, que se refieren, por ejemplo, a tal o cual fábrica en particular. Por ejemplo, una fábrica que se olvidó, que hizo un pueblo para los obreros y se olvidó de un detalle, por ejemplo, poner agua. Entonces critican eso. ¿Cómo es el animal que ha hecho esto? Y salen los diarios. O sea, se puede criticar, pero nunca generalizar. No sacar conclusiones generales que puedan poner en peligro al sistema soviético, que es el que ha provocado esta deficiencia. El fin de esta crítica a la soviética es mostrar precisamente las fallas para consolidar el edificio. Cada caso de corrupción en alguna ciudad o provincia lejana es tratado en el artículo como un caso aislado, raro. Y asimismo, las críticas que se hacen en los diarios, las pocas críticas, deben ser digamos así, de abajo a lo alto. Es decir, nunca hay que criticar al comité central.
Nunca hay que criticar al partido en sí y a su política, eso nunca. Lo que hay que criticar es a los segundones, a los terceros, a los que no son fieles al partido. Esto es también una de las normas que siguen los diarios soviéticos. Dentro del orden cultural tiene una gran importancia los artistas. O sea, el comunismo, para formar al hombre nuevo, para hacer esta nueva sociedad, necesita de los artistas, no ha echado a los artistas de la ciudad. Y así se han hecho congresos de artistas. Por ejemplo, en uno de ellos, 1925, uno de los intelectuales pidió: por favor, háganos una censura, necesitamos la censura estatal, no queremos libertad política. Todas estas frases vienen de ellos mismos, de los mismos, pero claro, son frases obligadas. La libertad de la enseñanza es un sofisma, dice uno de ellos. Y por eso entonces pretenden lograr un arte totalmente digitado desde arriba. Estandarizar a los intelectuales, como dijo un soviético: los vamos a fabricar como en la fábrica, los vamos a fabricar a los intelectuales, a nuestra imagen y semejanza. Para pintar un buen cuadro, declaró un cineasta, hay que observar esta regla esencial: el arte debe ser un arte de partido. Este tipo de arte sovietizado es luego distribuido en todo el imperio. El autor de un folleto de propaganda dirigido a los norteamericanos subraya el papel inmenso que representa el arte en la vida del pueblo soviético, precisando que las obras de arte son adquiridas por las fábricas, talleres, clubs, es decir, cuando uno acierta en hacer algo que le gusta al partido, hacen una edición monstruosa que se reparte por todos lados, en el ejército, los sanatorios, los hospitales, los baños y los ferrocarriles. El comunismo ha trabajado mucho sobre el cine, y así tenemos dos grandes, porque no se puede negar que lo son, yo pienso, al menos uno, el otro lo conozco menos, Pudovkin. En cambio el primero lo conozco bien, Eisenstein, es conocido. Este gran director de cine soviético, que nació en Letonia en 1898, que participó en la revolución en el 17 y que a raíz de la guerra civil se alista en el Ejército Rojo y hace manifiestos de propaganda. Luego va a Estados Unidos y Hollywood no le permite, al ver que es comunista, no le permite tanto trabajar, pero publica allí o saca la película Viva México. En México lo hace, de Zapata, muchos de ustedes la habrán visto, y ha hecho varias obras: El acorazado Potemkin, Octubre, Lo viejo y lo nuevo. Yo no puedo negar que es un gran artista. Es un gran artista que trabaja, evidentemente, es el cantor del mundo soviético. Pero Stalin estaba admirado por Eisenstein, era amigo personal de él. Quiero comentar solamente dos películas de él, muy importantes a mi juicio. Una se llama Octubre, en donde cuenta la revolución. Lo publica Sovkino, Soviet Cine, ¿no? Sovkino que es una especie de retablo de la revolución del 17. A la copia original de 3.800 metros le quitaron 1.600 porque había pasaje donde aparecía Trotsky. Como Trotsky fue eliminado de la línea del partido, quedó el resto. Pero ahí presenta magníficamente, según los más ingeniosos expedientes gráficos, paralelismos, por ejemplo, entre Kerensky y Napoleón, burlescos. El discurso del dirigente antibolchevique, por ejemplo, que hay un dirigente antibolchevique que dice un discurso, lo compara con la melodía de unas arpas, como aquí dijéramos que tocando una guitarra, va jugando, que guitarrea, digamos, ¿no? La estatua del zar derribado, que el zar es derribado por la revolución, pero luego retorna al pedestal cuando Kerensky toma el poder. Es decir, juegos cineásticos magníficos realiza Eisenstein. Es decir, realmente es un genio que encuentra el comunismo a su servicio, a través de un simbolismo coherente. La gigantesca araña del Palacio de Invierno, asediado por los revolucionarios que se tambalea como el gobierno mismo. Esta película, pues, vale por su gran inventiva visual. Y la otra, que es muy interesante, se llama La Línea General, que el nombre soviético es propiamente otro, es Lo viejo y lo nuevo, que es una película didáctica y propagandística que canta a la colectivización agraria, los nuevos métodos de cultivo. Es impresionante esta película, va mostrando el mundo antiguo agrario, la aldea soviética, burlescamente, una familia que se separa, según la costumbre antigua de las aldeas, cuando se iba un hijo y se casaba, cortaban parte de la casa y se la llevaba, según dice ahí, se cortaban directamente pedazos de travesaño del techo y se iba con la mitad de la casa en un carro,
con su mujer, con su esposa. Y se burla de eso, y luego va tomando, por ejemplo, cómo el hombre antiguo vivía de la religión, había una sequía y se iban todos detrás de los popes, se ve los iconos en medio de la estepa, rezando a Dios para que llueva, y todos haciéndose la señal de la cruz, de manera histérica, mirando al pope, el pope por ahí aparece una nube, qué felicidad, llega una nube, va a llover. Y todos contentos, agradecidos a Dios, pasa la nube y no llueve, miradas odiosas al pope. Escena siguiente, la soviética que instaura del Komsomol, una chica soviética que va al pueblo a instalar una máquina para sacar la nata de la leche. Nadie cree, son las mismas personas que han ido con los popes a la procesión, lo miran como lo miran al pope, no le creen a esta chica soviética y sale la nata. ¿Qué diferencia? La religión no nos salvó, nos salva la máquina. La frase textual aparece: las máquinas nos traen la salvación. En fin, es un gran cineasta, desgraciadamente, que trabaja para el mal, trabaja para el mundo soviético. Eso ellos han logrado tratar de tener a su alcance a la cultura. Ponemos ahí el ejército también como educador. Vamos a decir poco de esto porque ya hemos hablado algo antes al hablar de la educación de la juventud. El ejército tiene, como el partido, una red de adoctrinamiento que pasa por las escuelas militares superiores, las academias militares. Es impresionante el número de soldados que hay en Rusia. Yo cuando estuve en Moscú y en Leningrado conté por un momento, porque me parecieron tantos, para hacer una estadística, digamos, sobre 100 personas, o sea, en cada cuadra, 4 soldados de promedio, más o menos. Cada 100 metros, 4 soldados de promedio en Leningrado, por ejemplo. Esa la tomé, O sea, realmente es una presencia masiva en la sociedad soviética, el ejército. El servicio militar dura 2 años, pero como ya vimos, desde las escuelas secundarias, desde las primarias ya y secundarias, los chicos se van metiendo en el mundo militar, que no es simplemente un mundo militar, sino un mundo doctrinal. Me ha impresionado mucho leer en un libro sobre la Unión Soviética y se lo digo siempre que hablo a los militares, que aquí creen que el militar debe ser un profesional químicamente puro, sin ninguna ideología, simplemente un hombre que sepa tirar, aunque no sepa por qué ni a dónde. Les he dicho esto, porque lo he leído en los libros. En la URSS se dedica el 60% de la enseñanza militar a la formación doctrinal y el 40% a la formación estrictamente castrense, o sea, de arma. Es decir, primero le enseñan quién es el enemigo, a quién hay que tirar, y después le enseñan a tirar. Por eso entonces esta inserción de la juventud desde los colegios en el ejército, desde los pioneros ya, que van, 25 millones de chicos son los pioneros, no es una broma, 25 millones de chicos son pioneros, consagran un tiempo a sus actividades militares, se reúnen con veteranos de guerra, les cuentan las hazañas de la guerra mundial, conversaciones con militares en actividad, ejercicios paramilitares, mitad juego, mitad ejercicio militar. Todo esto va creando en los pioneros y en los Komsomols un espíritu militante, agresivo y valiente, digamos, que le inclina no solamente a hacer suya las ideas soviéticas, sino a dar la vida si fuera necesario. E incluso se realiza también la defensa civil. O sea, en Rusia existe mucho eso. Se entrena a todos los jóvenes en lo que se llama la defensa civil. Justamente a raíz de la terrible experiencia de la Guerra Mundial, que los encontró totalmente inermes, ahora constantemente tienen ejercicios de incendios de bosques, que tienen que vencer los jóvenes, y eso bajo el ejército también, defensa civil se llama. No hay lugar ni dominio de actividad en que el ejército, pues, no esté presente, incluso en la música. Hemos visto aquí en el teatro, en el Luna Park, el ballet, el coro del ejército soviético, hasta musicalmente entra el ejército. Pero tras el ejército, repito, no entra solamente lo militar químicamente puro, sino la doctrina soviética, otra manera más de entrar en la juventud. Por eso uno ve en las calles, en Rusia, en Moscú, en cualquier ciudad, uno ve a la gente, a los hombres cómo andan con sus condecoraciones. Ahí todo el mundo anda con saco en general por la calle, aunque haga calor. Y todos llevan condecoraciones aquí colgadas, 15, 20, 2.
Cualquier día, día de semana. O sea, hay todo un culto al patriotismo, a la lucha, a la milicia, al ejército. Eso está metido, lo han metido en el hombre soviético. Bien, nos queda por hablar una palabra sobre el lavado de cerebro colectivo. Este lavado de cerebro, como vemos, ya se va realizando desde chico. Como diríamos, con una mano con el bastón y con otra con la zanahoria, como al burro, ¿no es cierto? O sea, dando palos si es necesario, hospital psiquiátrico, Siberia, dando palos, pero también con la zanahoria, es decir, tratando de tentar para que uno acepte voluntariamente la ideología, la cosmovisión soviética. Se trata de, como dijimos, transformar un material humano, y así hay un bombardeo de propaganda y de clichés siempre repetidos. Los diarios constantemente repiten lo mismo, muestran a los jóvenes, muestran a los lectores una Rusia feliz, en ascensión, hacia una existencia más plena. Los clichés alcanzan su punto culminante en el aniversario de la revolución, trabajadores de la Unión Soviética, combatir por una unión comunista frente al trabajo, hacer respetar la propiedad pública. Impresiona cuando uno va por cualquier ciudad soviética, no existen avisos, qué maravilla que ha hecho realizado el comunismo, no existe propaganda comercial ninguna, nada, no hay Coca-Cola, no hay nada, absolutamente. Lo único que hay son eslogans de Marx, Lenin, puestos en grandes letreros con el dibujo de Lenin, escrita frases, luchar por proletarios del mundo unidos, etcétera, frases. Y eso constantemente el chico lo ve, el hombre lo ve, el joven lo ve. Asimismo, todas las noches, 30 minutos, el diario televisado consiste en una larga secuencia sobre la cosecha de trigo por nuestros excelentes granjeros colectivos de la granja del alba del comunismo en Ucrania. Siempre suelen ser nombres así esplendorosos. Un reportaje sobre los trabajadores de choque del combinado metalúrgico de Siberia, el éxito logrado en tal lugar que en vez de 5 años se hizo en 3 las cosas. Todo eso no varía casi de un día a otro y parece no tener sino muy poca relación con la fecha en que son proyectados. Son eslogans que se repiten constantemente. Por aburrido que sea para un occidental, este género de propaganda tiene un efecto realmente movilizador a largo término sobre los rusos. Juega sobre su instinto profundo de orgullo nacional y de identificación colectiva a nuestras realizaciones comunes. Individualmente el ruso se burla de esas cosas, pero en el fondo le va quedando algo. Esos boletines informativos compensan los defectos evidentes que la gente ve todos los días en la calle y en su propia vida. Y así entonces, la propaganda es importantísima para este lavado de cerebro. La burla a la religión, a la familia, a la memoria histórica, a la sociedad, está siempre presente. La necesidad de fundirse en el colectivo, de transformarse en una gota en la masa, el salvarse de la soledad y entrar en el colectivo, eso es lo que más se insiste en las propagandas. Los soviéticos se dieron cuenta que la propaganda era efectiva en el grado que fuese la única en penetrar sus mentes, que las penetrara continuamente, es decir, que la socialización del hombre soviético sea continua, total, que abarque la totalidad de su existencia y que sea única, que no tenga contrincantes. Los psiquiatras norteamericanos han reflexionado sobre las consecuencias de los lavados de cerebro que sufrieron los oficiales y soldados detenidos por los norcoreanos y los vietnamitas. Muy interesante esta investigación, cuyo resultado fue, según nos dice uno de ellos, que el lavado de cerebro sufrido por los prisioneros de Corea tendía a destruir su antigua individualidad y a crearla de nuevo según las categorías de la ideología comunista. Se trataba de un proceso de muerte y renacimiento, un lavado de cerebro, dice, ¿no? Pero dicen estos norteamericanos que aún aquellos que lograron resistir al lavado de cerebro, sin embargo, con el tiempo algo les quedó. Dice que es como una especie de, ¿cómo se dice? Esas bombas a retardo, que de repente estallan mucho después que fueron puestas, ¿no? Les metieron en la cabeza unas ideas, una bomba de acción retardada, y con el tiempo eso trabaja. Piensen ustedes, pues, que el ruso desde la cuna, ¿no?, hasta el fin, ha recibido a través de estos medios de propaganda y de agitación de masas, como se llama en Rusia los medios de comunicación, agitación de masas, un remodelado de las mentalidades en un país aislado del resto del mundo,
que no oye otra cosa que eso y no sabe de otra cosa que eso. Vamos a decir, para terminar, el último punto, penúltimo, el último casi es una palabra, adoctrinamiento y propaganda. Quisiera resumir un libro magnífico. Después, la próxima vez, el próximo sábado, voy a traer una hojita con bibliografía, con unos libros que lo va a hacer mi biógrafo el padre y lo va a repartir al final a los que lo deseen, con una bibliografía por el que quiera leer un poquito más. Pues bien, voy a comentar, así como ahora he comentado bastante de ese libro de Heller que se llama El hombre nuevo soviético, que es lo mejor que hay sobre ese tema, voy a comentar ahora otro libro, que es como un resumen quizá de todo lo que he dicho, y con esto termino, de una francesa, Hélène Carrère-Tencos, un libro muy interesante que ha escrito, que se llama El poder confiscado, y que habla de este adoctrinamiento y propaganda. De alguna manera nos va a resultar como un resumen. Esta exposición, pues, activa a la cultura política comienza, dice esta autora, en la primera infancia. No hay duda de que los niños pequeños permanecen más tiempo en sus hogares, están, dice ella, parcialmente preservados de esta propaganda, pero solo parcialmente, en la medida en que sus familias sean responsables ante el Estado de la educación dada a los niños. Deben prepararlos para la socialización y no inculcarle ideas o valores que puedan contradecir a la cultura política dominante. Entre otras cosas, los padres, que son libres de practicar una religión, no deben exponer a sus hijos a tener ideas religiosas según la ley. En el curso de los últimos años, dice esta autora, se han multiplicado los casos en que el Estado ha sacado a los chicos de la familia, los ha apartado de sus padres para ser sustraídos a las ideas religiosas de estos. Eso testimonia que para el poder, el papel de la familia, desde chiquito, es la de reemplazar, en los primeros tiempos, a las instituciones de socialización. La educación familiar, a la cual los pedagogos soviéticos dan gran importancia, no debe apartarse, pues, de la cultura política. Así el chiquito, pues, aunque no esté en una guardería, esté en su casa, está observado ya desde chiquito. A los 7 años, dice esta autora, pasado el estudio de la primera infancia, comienza la vida escolar, que cumple una doble función. Transmite un saber, sin duda, pero también la escuela va moldeando, como dijimos ya, al soviético. Lejos de ser neutral, es el primer lugar en que se forma la mentalidad. La escolaridad obligatoria y la prolongación de la escolaridad le permiten tener sobre el mundo de los niños una influencia estable. La cooperación sistemática entre escuela y familia, que forma parte del sistema escolar soviético, da a este el medio de ejercer una continua vigilancia no solo sobre la escuela, sino también sobre el medio familiar. Así que otra vez la familia se ve observada en el colegio. Guay del que el chico diga algo, guay del que el chico escriba Dios con mayúscula, porque ¿quién te enseñó eso? Dios se escribe con minúscula. ¿Alguien te lo enseñó? ¿Quién? Y enseguida empieza la interrogación. Este mundo escolar se desdobla en el de las organizaciones juveniles que dijimos, que el niño debe frecuentar bajo pena sino de quedar marginado de entrada, y que son controladas por el Komsomol, cuyas ideas comunistas difunden activamente. Entre los 7 y los 9 años los niños son miembros de la organización de los octubristas, luego hasta los 14 son pioneros. El código moral de estas organizaciones, las responsabilidades que pesan sobre los niños en función de su edad, todo va contribuyendo a insertarlos en un universo totalmente comunista. Sin duda, la adhesión de los niños a los valores propuestos se apoya en el hecho de que la infancia es maleable, pero también sobre un poderoso estimulante, el porvenir. Del rango de pioneros salen elegidos para el Komsomol, que es la reserva del partido. La función de la escuela consiste, pues, en gran parte, directa o indirectamente, con la ayuda de las organizaciones juveniles, en armar ideológicamente a la infancia y la juventud. Luego, más allá de la escuela, la socialización continúa a través de distintos medios. ¿Cuáles son estos medios? Están ante todo las escuelas del partido. Estas escuelas están ordenadas al resto de la sociedad, a los que no están en los colegios. El partido tiene una red de escuelas para llegar a los granjeros, a los campesinos, a todos los que no van al colegio, repartidas en todo el territorio soviético. 140 cursos permanentes para los cuadros del partido del gobierno, 14 universidades comunistas, o sea, de estudios del comunismo solamente.
Academias de ciencias sociales, todas estas academias pues están preparando al comunista. Nadie puede escaparse, digamos así, de este estudio teórico del comunismo. Asimismo, la agitación llega al lugar del trabajo, hay que llegar a la fábrica, no se puede abandonar la fábrica. Y ahí está el agitador. Esta palabra agitador no la decimos nosotros en un sentido de crítica, lo llaman así ellos, el agitador. El comunista llama el agitador de las masas. ¿Quién es este señor? Es un comunista convencido que tiene que agitar a sus compañeros en el lugar del trabajo. Debe, en primer lugar, dar un impulso al trabajo, ojo, a trabajar más. Los fines perseguidos son tanta cantidad, ¿no? Y por tanto, agitador. Agitador también es un instructor que vela sobre la moral soviética. Ojo con hacer los productos mal hechos. Y también es casi un asistente social que crea un lazo entre el trabajador y el partido. La agitación tiene fórmulas múltiples: conversación individual con el obrero que no es del todo comunista, conversaciones de grupo, animación del rincón rojo, que se llama, o sea, en la fábrica se pone un diario mural y allí entonces se comentan las noticias, el agitador las comenta. El agitador pertenece a la comunidad de los trabajadores, pero al mismo tiempo hay una colectividad de agitadores, es decir, se reúnen en grupos también ellos. El agitador es un personaje importante, pues, para crear el hombre nuevo soviético en el trabajo. Por encima del agitador está el informador político, que se llama, que distribuye en los lugares de trabajo una información sobre todos los temas: política, economía, relaciones internacionales. Este no es trabajador, pero actúa tratando de modelar los criterios de los obreros. Y finalmente está el conferencista profesional. Surgido de las academias comunistas, estos conferencistas se reparten también en las fábricas, en todas partes. Estos conferencistas se reparten también en las fábricas, en todas partes. Fíjense ustedes que en 1976 sabemos que en Rusia hay 3.100.000 agitadores. Fíjense ustedes qué número. Estos están pagados, dedicados a eso, nada más que estar en las fábricas, a agitar, a crear mentalidad común. 3.100.000. 1.800.000 informadores políticos que dan criterios y 300.000 conferencistas. 300.000 pagados por el Estado, permanentemente dando conferencias en todo el país. Propagandistas pertenecientes a los establecimientos de educación del partido, agitadores, en total 8 millones de personas, 8, están encargadas permanentemente de asegurar el encuadramiento y animación de la sociedad soviética. Esta red de formaciones y actividades convergentes que difunden las mismas ideas en todo el país, los mismos valores, deja, como es fácil concebir, poco lugar a la reflexión personal y a la búsqueda de otras fuentes de información. Este esfuerzo del partido se completa con una organización voluntaria, en teoría, que subraya su control. Se llama Znanie, que quiere decir conocimiento, cuya finalidad es la de propagar conocimientos científicos y, en primer lugar, el ateísmo. De esto vamos a hablar mucho, vamos a hablar después en las últimas conferencias. El partido al principio había creado este Znanie, esta organización de conferencistas ateos, ridiculizando las convicciones religiosas, burlándose. El fundador de esto se llama, cualquier parecido con la realidad, este nombre es pura coincidencia, se llama Jaroslavsky, el fundador de esta liga que es la Liga de los Sin Dios. Jaroslavsky es especialista de este ateísmo militante que fundó publicaciones y museos de ateísmo, al cual nos referiremos las próximas veces. Pues bien, esto fue al principio brutal, burdo, digamos. Ahora se hace con guantes blancos, pero se hace. La religión se presenta como un resabio de épocas pasadas. Como nos decía nosotros la guía que nos guiaba a nosotros, las viejitas, todavía hay algunas viejitas que siguen creyendo en Dios. También hay algunos jóvenes, como eso que es raro que aparece alguno, pero son viejitas. O sea, ahora la propaganda es esa, la religión es una cosa superada, ya no es científica, ya no está con los tiempos. Esta organización tiene a su cargo un montón de revistas, un montón de museos, un montón de conferenciantes, y la revista principal, con una tirada de 100 millones de ejemplares, nada menos, de estas publicaciones, principal es Nauka y Religia, o sea, ciencia y religión. Las masas soviéticas, pues, sujetas a este adoctrinamiento permanente, que alcanza en primer plano a los que llevan una vida activa, puesto que su centro es el lugar donde se trabaja,
están además sometidas a una movilización periódica en torno a celebraciones, a fiestas colectivas. De esto hablaré más la próxima vez, pero ahora solamente lo insinúo. Los soviéticos han creado fiestas para suplir las fiestas religiosas, fiestas del matrimonio, fiestas del nuevo hijo, fiestas del bautismo soviético, fiestas de la confirmación soviética, fiestas, no digo de la muerte soviética porque eso no creen, pero también un ritual de la muerte también de alguna manera. Todo está calculado para que a fechas fijas todos los momentos importantes de la vida del ciudadano soviético estén ligados a ritos, a una liturgia organizada por el partido. Estas festividades que dividen la vida humana en periodos comunistas tienen también la ventaja de insertar en el esfuerzo por la socialización a los desocupados que se pueden escapar de todo esto, a los jubilados y amas de casa, que escapan en gran parte a la actividad aleccionadora de la cual son centros los lugares de trabajo. O sea, como ven ustedes, no ha quedado resquicio alguno al cual no llegue la propaganda y el lavado del cerebro y este inmenso trabajo, digamos así, de gestación del hombre nuevo. Y la propaganda visual a la que aludí anteriormente, con las en las calles, etc. Bien, vamos a preguntarnos finalmente si se ha logrado esto, o sea, qué resultado ha dejado este inmenso trabajo, ¿no es cierto?, soviético de crear un hombre nuevo. Yo solamente de esto voy a decir poco, digamos así, porque me voy a basar sobre todo en un informe hecho en la misma Unión Soviética con encuestas. O sea, ahora en este momento los soviéticos están haciendo encuestas para ver cómo va este trabajo, a ver hasta qué punto llega, digamos así, ha llegado a formar un hombre que se confunde en sus deseos y sus actos con la comunidad soviética, que sueña con los objetivos del partido antes de soñar con sus propias ambiciones, que ha interiorizado el sistema de valores soviéticos, que da testimonio de eso le interesa al comunista. A ver, hemos triunfado, hemos logrado este hombre nuevo, hemos encontrado este modelo humano en la URSS, en qué medida los comportamientos colectivos traducen una adhesión a los valores pregonados. Pues bien, estas encuestas se han realizado. A la pregunta, ¿por qué sigue usted una educación política? O sea, ¿por qué va usted a las reuniones con los agitadores? Que han contestado. Muy raramente, a veces sucede que dicen algunos que por convicción, pero son casos rarísimos. Con mayor frecuencia la respuesta dicen a presión administrativa, a disciplina del partido, la respuesta más general. Y algunos es porque son buenos los rusos, porque me daba lástima, pobre, dice, si no iba, pobre, que daba la conferencia. Como ustedes que son buenos conmigo y se quedan, ¿no es cierto? O sea, no lo vamos a dejar plantado. O si por el ruso es naturalmente bueno, y eso no le gustó nada a los soviéticos, ver ese poquísimo interés, digamos, en ser formados. En una encuesta de principios del 70 en una fábrica de Leningrado, el 75% de los obreros contestó que lo que motivaba su asistencia a las sesiones de formación política era la obligación, punto, está obligado y nada más. El resto, un 5%, dio como motivo el ser amable con los propagandistas. Y solo un obrero de cada 5 admitió que tenía algún interés en el tema e iba por propia voluntad. Las encuestas testimonian que la élite política del país muestra una enorme indiferencia a toda esta formación política, una enorme indiferencia. Los komsomol son los más indiferentes, nada menos que la juventud soviética, los más indiferentes. La mitad no tiene interés alguno, dice, por la formación que se nos da. Ninguno. En la región de Moscú, en una encuesta más de la mitad de los propagandistas dijeron que sus estudiantes no habían retenido casi nada de lo que escuchaban, como un disco rayado, repiten nomás. De estas diversas investigaciones, el poder soviético ha llegado a una grave preocupación. Estamos llevando mal la formación ideológica, calidad deplorable, espíritu rutina, negligencia de los responsables. La agitación y la propaganda, dice, están mal llevadas y no aportan nuevos conocimientos. Hay una falta evidente de entusiasmo en las masas, una indiferencia obvia. Eso impresiona al poder y ahora otra vez está estudiando cómo hay que hacer, o sea, para que realmente salir de esta apatía social,
desgraciadamente, y esto creo que es una cosa desgraciada, la juventud soviética, según estas encuestas, lo que buscan es la comodidad material, trabajo bien pagado, acceso al mundo exterior, viajes, poder salir al extranjero, poder vestir como los extranjeros, poder vestir blue jean. Este es el hombre nuevo que había soñado el soviético, ¿no es el hombre nuevo que puso tanto empeño en modelar? A través, pues, de las encuestas, las imágenes que da de sí misma, Rusia está mostrando dos realidades extremas. Por un lado se encuentra el inmenso instrumento educativo y de movilización social puesto al servicio de ideas simples. ¿Cómo puede escaparse un pueblo de esto? Pero del otro lado existe esta sociedad cuyo comportamiento refleja la adhesión a un sistema de valores que no pertenece a la cultura política soviética, que se sitúa más allá de las fronteras ideológicas. Y por tanto, eso de que el partido y el pueblo están unidos es falso. Rusia está compuesta por un número enorme de disidentes silenciosos, o declarados, pero en caso hay que ser un héroe, pero silenciosos, que soportan un poder con el cual no se identifican. Esto es un hecho. La realidad del hombre soviético no coincide, pues, con lo que los parámetros soviéticos esperarían de él. Bien, esto es lo que quería decir hoy. Digamos, para terminar, que esta idea del hombre nuevo que propone el mundo soviético es una idea, digamos así, que debemos tomar nosotros, los cristianos, donde tenemos realmente el hombre nuevo, ¿no es cierto? En realidad el mundo soviético es un mundo viejo, lo que ellos crean es un hombre viejo. Me ha impresionado mucho en estas lecturas que he hecho esta carta de Lenin a un amigo suyo. Le escribe Lenin de Samara una carta y firma el hombre viejo. Lenin firma el hombre viejo. Y realmente el marxismo es el hombre viejo. Es el hombre satánico, ¿no es cierto? El hombre que quiere ser como Dios, pero que es viejo, que es decrépito. El hombre nuevo lo tenemos nosotros. Pero yo diría que entonces debemos, de algún modo, imitar, en alguna forma, este intento universal que tiene el marxismo. Decía, yo creo que se lo dije a usted, Volkov, este gran novelista contemporáneo, dice que, hablando de un tema muy concreto, la verdadera libertad, dice, no va a salir de la opereta democrática, sino de la tragedia soviética. O sea, el hombre soviético está más cerca, en cierto modo, de la verdad, aunque sea por antítesis, que el hombre de nuestro Occidente, que está en la pavada. Este hombre soviético es un hombre de una cosmovisión. Es una cosmovisión que se opone a la cosmovisión cristiana, pero de algún modo es un hombre de cosmovisión. Es un hombre nuevo, digamos, para el mal, en todo caso, ¿no es cierto? El hombre del seréis como dioses. Pero nosotros tenemos entonces que, de algún modo, ver que es un enemigo digno, de algún modo, del cristianismo, que es también una cosmovisión del verdadero hombre nuevo, que es Cristo, y que debe llegar, como hacen los soviéticos, no solamente el hombre nuevo es el hombre individuo soviético, sino todas las instituciones colaboran para el mismo fin y todas las materias se ordenan a una cosmovisión, así entre nosotros, cristianismo, no solamente debe crear el hombre nuevo, individual, sino que debe proyectarse al orden social, impregnar de evangelio a todas las actividades humanas, la economía, la política, la cultura, es decir, no solamente crear el cristianismo que crea hombres nuevos, sino crear la cristiandad, es decir, la impregnación social evangélica del orden temporal. Pienso que el comunismo, entonces, como es el anticristo, imita perfectamente al cristianismo, y en ese sentido podemos ver, aun cuando con métodos que no podemos aceptar en modo alguno, podemos ver un remedio satánico, el mono de Dios, como decían los padres de la Iglesia. El demonio es como el mono de Dios porque imita a Dios, o sea, ha querido lograr una cosmovisión en base a uno que llama hombre nuevo, pero que es, como bien lo dijo Lenin, el hombre viejo, el hombre decrépito. Nada más.